secuelas del viejo régimen con nuestros compañeros de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, la LIMED, nuestros compañeros Adrián Ramírez López y Astrid Virginia Flores Fuerte, porque nos estarán hablando de 23 años sin sentencia, conflicto de interés e impunidad en Querétaro, el caso de Manuel Valenzuela Valdés, este caso que por supuesto indigna mucho, porque ¿quién le devuelve a Manuel Valenzuela Valdés pues estos 23 años? También ya nos estarán comentando nuestros compañeros de la LIMED si esta reforma a la ley de amnistía podría significar algo para la propia libertad de Manuel Valenzuela Valdés o si es un asunto meramente local y que no vaya a servir, ya nos estarán comentando. Y también esperemos que pues tengamos el tiempo para que nuestros amigos de la LIMED nos se refieran también a este tema de Irán, pues que ha preocupado al mundo entero, el tema de Israel e Irán, pues ya intercambiando este tipo de misiles y drones. Y por supuesto que nos comenten también si da el tiempo a lo que está ocurriendo entre México y Ecuador en el seno de la propia o en el marco de la propia reunión de la CELAC. ¿Cómo están, Adrián Ramírez? ¿Cómo están? ¿Cómo estás también, Virginia Flores? Qué gusto saludarles. ¿Cómo se encuentran? Hola, hola, ¿qué tal, Sosimo? Muy bien, muchas gracias. Espero también que tú y el personal que te acompaña ahí estén muy bien. Saludo también con mucho gusto a la audiencia y a Adrián, por supuesto. Gracias, Astrid. Sósimo, amigos de la teleaudiencia de Contralínea TV, es importante que en este proceso de trabajo de seguimientos puntuales de casos, para que veamos la dificultad que existe para poder ir acreditando las violaciones graves a derechos humanos y no obstante que se acreditan, todo lo que hay en torno a la impunidad en ese sentido, y vemos cómo a lo largo del tiempo aquellos perpetradores de la tortura, aquellos encubridores de las violaciones a derechos humanos, e incluso los propios perpetradores van escalando en los niveles del poder público hasta convertirse en personajes sumamente poderosos y los cuales generan un conflicto de interés al interior del caso. En este sentido, queremos primero señalar, por ejemplo, que una de las personas que comandó, más bien el comandante del operativo que se realizó ese 17 de abril del 2001, un operativo que faltó a la debida diligencia, el primer elemento fundamental fue la debida diligencia para cumplimentar una orden de reaprehensión que había en contra del hermano de Manuel Valenzuela, el señor José Valenzuela Valdés, dictada por un juez de Hidalgo, ante una revocación de la libertad y que pedía la orden de reaprehensión por un delito con una penalidad de 4 años, 6 meses, por un delito de fraude. Ante eso, eh, personal de la policía judicial, en ese tiempo así llamada hoy policía, hoy fiscalía, encabezadas por un comandante que estaba al frente del operativo, realizan una serie de investigaciones de vigilancia y demás que lo que hacen en su labor encubierta generan temor y alarma de Manuel y sus empleados y su familia cuando van haciendo esta labor encubierta de seguimiento, de vigilancia, e incluso un policía entra a la oficina de José para tratar de identificarlo a él y entonces, como la información que va a pedir es un poco extraña, genera angustia en ellos y una vigilancia mayor. Entonces se dan cuenta que ya los andan siguiendo vehículos y demás. Y un mes antes había fallecido una persona conocida que había sido asesinada y días atrás, previos a ese 17 fatídico de abril del 2001, había sido ya robado un vecino de una empresa que tenían ahí cerca donde estaba en Querétaro este José. Con ese elemento
vemos que el comandante eh, dice a sus comandados pues que lo acompañen, pero no hay un concierto previo para diseñar, así están las declaraciones, cómo se debe de actuar para ver, vamos a, dónde lo vamos a detener, cómo se va a detener, cómo nos presentamos, y simplemente se van como a la improvisación de la rutina que ya ejecutan. La debida diligencia establece que para poder hacer el uso legítimo de la fuerza, porque hay que recordar que el Estado es y las autoridades del gobierno son los únicos que tienen la potestad del uso lícito de la fuerza. Para que esto se cumpla, estos elementos policíacos deben identificarse plenamente como policías. Y como utilizan vehículos no oficiales, aunque el comandante dice que sí se trató de un vehículo oficial, utilizan un vehículo blanco, un Stratus y una camioneta sin placas, con vidrios polarizados, con reporte de robo, y que van a seguir cuando sale de su oficina José Manuel, y entonces la secretaria se da cuenta que los van siguiendo, les llama por radio y les dice que los van siguiendo, y ellos entonces empiezan a tratar de huirse ante el temor de que los vayan a asaltar, secuestrar, y entonces ellos van corriendo. Eh, Finalmente, el Stratus que va conducido por el comandante se le cierra, por atrás llega la camioneta verde y entonces se bajan los policías con sus armas en la mano y eh, y no hay sirenas, no hay estroboscópicas, no hay códigos, no hay altoparlantes que digan alto, hay una orden de aprehensión, somos policías, deténganse para una inspección, lo que sea, no, sino que en una persecución llegan, se dirigen y entonces uno de los policías se acerca con José y le dispara y lo hiere en la clavícula, en el tórax, y entonces Manuel, que también trae un arma, empieza a disparar para defenderse. Los policías bajan armados y se vienen sobre de ellos, pero Manuel, con el factor sorpresa tal vez que no esperaban, pues también se defiende y lamentablemente quedan ahí tendidos cuatro personas, una de ellas gravemente herido que después salva la vida pero queda con secuelas, y tres policías más son muertos. Uno de ellos, un militar que estaba dentro del operativo, que no se tenía que hacer. La falta de la debida diligencia hace que haya aquí una defensa propia. Y entonces estamos ante un error invencible. La autoridad no se identifica, no tiene capacidad. Y recordemos que ya estamos en el 2001, empieza el reinado de García Luna y este tipo de operativos espectaculares. Y entonces es, son capturados, después tratan de huir. Y como va lesionado Manuel, José, los persiguen, se dan cuenta que son policías, entonces ellos ya detienen su marcha en una cerrada y con las manos en alto bajan y son detenidos. Son detenidos y torturados, ahí está la tortura, e insisto, el primer elemento fundamental es la falta de la debida diligencia que no permite la garantía del uso de la fuerza que tiene derecho una autoridad y que ante un hecho menor se hace un operativo que no prevé los posibles resultados que puede haber, porque era muy fácil haber llegado y a la salida de la oficina o en la propia oficina llegar la policía y detenerle a José sin que haya ningún riesgo para nadie. Es el primer punto que hay que comentar. Pues decíamos sí, vaya gravedad de estos hechos. Habría que saber incluso si fue mera falta de capacidad de la propia autoridad o incluso algún tipo de interés de enrarecer una detención como la que querían realizar. No sé si quieras participar, Astrid o Adrián, sobre este asunto también. Sí, pues justamente es lo que nosotros hemos estado ya durante
bueno, específicamente en Anime durante mucho tiempo tratando de como de unir estos puntos para tratar de llegar a la verdad y que pues los funcionarios públicos que actuaron en esta detención, que como señaló ya por los elementos que señaló Adrián, pues fue una detención totalmente arbitraria y que este operativo se dio de una manera equívoca, fallida, como ya menciona, porque el agente que hace todo o que preside este operativo, pues como no tenía contemplado, ¿no? Lo que pasaría. Entonces, pues yo creo que en inicio sí tuvieron, no sé si se llamaría falta de capacidad, pero sí tuvieron ahí un error al haber hecho este operativo de la manera en que se hizo, sin mencionar que la secretaria ya anteriormente había alertado en que estas mismas personas habían estado ya como merodeando la oficina de José, que incluso ya habían entrado a preguntar por, como haciéndose preguntar de otra persona, pero era todo con la finalidad como de sacar cierta información y ya después pues vemos que se desata todo esto que ya, de los hechos que ya comentó Adrián. Y pues a mí me gustaría destacar esta parte, ¿no? De lo que han sido estos 23 años desde la detención y la tortura que sufrió Manuel Valenzuela Valdés, un caso al que como muchos más que hemos documentado, se le fabricaron delitos, un caso que está pues lleno de inconsistencias que aunque parecen ser obvias, ¿no? Estas inconsistencias, pues no ha habido como tal un avance en el caso, en el tema de justicia para Manuel, ¿no? A Manuel se le otorgó la calidad de víctima, a su esposa y a sus hijos también se buscó que se le dieran la calidad de víctimas indirectas. Por todo lo que han tenido que pasar a lo largo de estos ya 23 años que se cumplieron este miércoles pasado, 17 de abril, cumplió ya 23 años preso, pero se les dio la calidad de víctimas, ¿no? A Manuel, a Jack, a sus hijos, y luego, o sea, es decir, es lo que nosotros, hacemos el llamado a las autoridades y tratamos de presionar de las maneras posibles para que se tomen en cuenta todos estos recursos y recomendaciones que han salido, ¿no? En torno al caso de Manuel, porque no es posible que teniendo ellos ya la calidad de víctima y no habiendo como pruebas como tal de los delitos por los que se le fincan, Manuel siga pagando una condena que no debería, ¿no? Entonces, pues, es decir, que sigue después de que se les otorga la calidad de víctimas, ¿no? ¿De qué va al final de eso si no se va a tomar en cuenta? Y esta es precisamente una de las cosas que nosotros estamos peleando junto a la familia, que se tome en cuenta que Manuel Valenzuela es una víctima de un sistema corrupto donde se trafican influencias, donde se premia, como ya mencionó Adrián, con ascensos a funcionarios públicos que cometen delitos, que violentan los derechos humanos, un sistema que ha imperado desde años atrás, ¿no? En la época de García Luna, que recordemos que la época de García Luna estuvo plagada por una creciente ola de secuestros, que es justamente pues lo que lleva a Manuel y a José a pensar que las personas que lo seguían, pues no eran policías, ¿no? Porque como se mencionan entre estas inconsistencias está en que los policías que realizaron la detención nunca se identificaron debidamente como parte de la policía de investigación, no portaban uniforme, no portaban o una vestimenta, ¿no? Que los identificara como policías de investigación, no portaban credenciales o algún tipo de gafete que son como los que normalmente llevan colgados, salvo uno de los policías abatidos presentaba como una credencial o algo por el estilo dentro de su bolsillo en la camisa, pero es decir, no lo llevaba a simple vista, ¿no? No hay manera de que José y Manuel se dieran cuenta que las personas que los estaban persiguiendo, pues se trataban de policías, por lo que ya con el antecedente de lo que había estado pasando, de la persona que asaltaron, de su conocido que asesinaron, pues ellos ya tenían como
esta inseguridad, ¿no? Entonces ellos al ver que los persiguen, pues, y que se bajan sin identificarse, sin los autos estar debidamente identificados, pues evidentemente lo que van a pensar es que o los quieren asaltar o los quieren secuestrar. Y luego si los policías disparan sin ninguna razón aparente a José, que era quien iba manejando el vehículo, pues Manuel evidentemente iba a actuar en defensa propia, ¿no? Entonces son ese tipo de cosas las que nosotros estamos tratando de hacer que las autoridades y que los jueces tomen en cuenta, que se vuelva a revalidar todo esto, porque pues además, ¿no? La declaración que dio Alejandro Echeverría, que es el agente que ordenó precisamente ese operativo para realizar la detención, se contradice con la realidad, ya que él menciona que los vehículos y los policías estaban debidamente identificados, lo cual pues no es así, porque en las fotografías que los mismos peritos tomaron de la escena de los hechos, ahí se nota claramente cómo los vehículos y los cuerpos de los policías que quedaron abatidos ahí no tenían ninguna identificación, ni portaban uniforme, ni los autos estaban debidamente identificados. Entonces ahí ya se contradice. Luego también menciona que se les presentó una orden de aprehensión, que la gritaron por el altavoz, pero las personas que estaban como a los alrededores ahí, los testigos, nunca señalan que se haya escuchado algún tipo de orden, ¿no? Que se les diera la orden de detenerse porque iban a ser detenidos. O sea, no se presentó una orden de aprehensión o de reaprehensión. Entonces, pues eso también es algo que resulta como contradictorio de alguna manera. Y otra cosa es que el agente, este mismo agente dice que él fue víctima de un intento de homicidio, que Manuel lo quiso matar con toda ventaja, lo cual pues tampoco es cierto, dado que Manuel pues simplemente actuó para defenderse de un ataque que ellos estaban recibiendo, ¿no? Entonces, lo que a él le dio, pues lo que mencionaba hace rato, pensaba que se trataba de un secuestro y pues evidentemente iba a reaccionar. Es lo que ellos llegaron a pensar y tiene lógica, porque como se mencionaba hace rato, pues no sabían si se trataban de policías o de qué tipo de personas, ¿no? Que los iban siguiendo. Entonces, pues esa parte se contrapone también con la realidad. Y esto solo por mencionar algunas de las varias inconsistencias más, ¿no? Como lo que ya ha mencionado también Adrián. Lo que también resulta indignante, aparte de esto, es que este agente que presidió este operativo fallido, pues es ahora fiscal de Querétaro. Es decir, una vez más vemos cómo funcionarios que violan derechos humanos son premiados con ascensos y además también el juez que sentenció injustamente en un inicio a Manuel, que lo sentencia sin tomar en cuenta los elementos de prueba presentados, sin ahondar más en el tema. Ahora, pues ya es un juez en retiro y actualmente está contendiendo un cargo como senador con Movimiento Ciudadano. Entonces, esto hace aún más difícil el caso de Manuel para que pueda salir libre, absuelto, ya que pues existe este conflicto de intereses, este tráfico de influencias y más, y pues lo más importante, ¿no? Lo que ha significado para la familia de Manuel, que ha vivido y que indigna porque pues ha perdido todo su patrimonio. Jacqueline, su esposa, perdió su casa, evidentemente pues las empresas de su cuñado y su esposo pues también las perdió. Ahora ella pues tiene que hacerse cargo de sus 3 hijos. Jack recientemente había quedado sin trabajo y su hijo de 19 años lamentablemente tuvo que dejar la escuela para poder apoyar a su mamá con los gastos y así pues cuidar un poco que sus hermanitas siguieran teniendo acceso a la educación. Entonces, pues Jacqueline por su parte ella sigue en su lucha, haciéndose pues cargo de sus hijos, de su madre también que tiene una discapacidad y de su hermana, y aún así pues ha permanecido de pie y junto a Manuel durante estos 23 largos años de injusticias que para la familia, pues, especialmente pues para Jacqueline,
pues han sido años y años de sufrimiento, de impotencia y de injusticia, y es por eso que nosotros no quitamos el dedo del renglón hasta que estas personas que están involucradas en estos actos pues paguen y que pues, inminentemente Manuel obtenga su plena libertad, claro está. Y pues solamente, ¿no? Que debemos acabar con esta cadena de impunidad, como en varias ocasiones lo ha mencionado Adrián, esta cadena de impunidad para lograr la verdad, la libertad y la justicia y de Manuel y de todos los demás que están presos injustamente, si esto es el planteamiento, Sosimo. En efecto, pues se trata de 23 años sin sentencia en un caso además plagado de irregularidades, como ya los han estado ustedes comentando. Para otro tipo de asuntos que involucran a poderosos, inmediatamente se invoca violaciones al debido proceso, etcétera, y con cualquier tipo de pretexto se puede incluso dictar la libertad de estas personas que tienen alguna posición de poder. Pero resulta que a pesar de las irregularidades que tantas personas pobres padecen, pues ahí no funciona esto del debido proceso y prácticamente incluso pueden tardar décadas tras las rejas sin sentencia. A reserva de que ustedes quieran comentar algo más sobre este caso, también podemos pasar al que ya nos habían propuesto sobre el ámbito internacional Irán-Israel, pero ustedes tienen la palabra, Adrián, Astrid. Ok, quisiera nada más para cerrar el caso, porque es muy importante eh, insistir que incluso las inspecciones de los vehículos se da cuenta que no se puede identificar, el perito que hace la inspección no identifica que se trate de un vehículo oficial. Es decir, estamos ante ese error invencible, ante ese temor como ciudadanía que en un momento dado puede ser víctima de una situación como la que vivieron, y hay que tomar en cuenta que todos los policías tenían prueba de rodicionato positiva, todos habían accionado sus armas, es decir, no había una situación de ventaja, no había una situación donde Manuel y José fueron a perseguir a los policías y entonces aprovecharse para actuar en contra de ellos, sino por el contrario. Ellos iban tranquilamente circulando para ir a comer cuando fueron sorprendidos, y esta situación en el factor sorpresa tal vez fue lo único que estuvo entre la vida y la muerte de estas personas, y es muy lamentable que hayan perdido la vida 4 agentes, pero también lo que llama la atención es que para cubrir todos estos hechos, toda esta situación tan preocupante, se les haya torturado, y en la tortura se les vinculara a grupos de delincuencia y tuvieran un juicio federal por, eh, por, eh, por asociados a delitos contra la salud, sobre todo en cocaína. Les hicieron decir una serie de cosas que luego en los cateos no resultó que hubiera nada irregular, pero eso sentó el prejuicio para que los medios el día 18 salieran a condenar y a felicitar que se había enfrentado a un grupo poderoso delincuencial que se quería asentar en el estado de Querétaro, y con este discurso ultraconservador entonces justificar todas esas acciones. Hoy el, el, el fiscal general de justicia del estado tiene la posibilidad de hacer un acto de justicia y primero excluirse de conocer, que la fiscalía siga conociendo del caso de la tortura de Manuel. ¿Por qué? Porque ha habido ya infinidad de veces en que se ha tratado de determinar el no ejercicio de la acción penal. Sin embargo, se ha continuado, se ha seguido. La Defensoría de Derechos Humanos del Estado primero emitió una recomendación, la 02-2001, que está perdida, donde se habla de la tortura de Manuel y de otras personas, y quedó sin efecto, y ahora, después de que cambian a Defensoría de Derechos Humanos del Estado, ya no hay el archivo, así nos contestan, y hacen una investigación, ordenan el protocolo de Estambul, resulta positivo, y emiten un acuerdo de responsabilidad donde omiten la tortura, y la Fiscalía General de Justicia del Estado acepta ese acuerdo de responsabilidad y dice, sí, ya aceptamos, vamos a cuidar, vamos a estar pendientes, y no pasa absolutamente nada. La calidad de víctimas de Manuel ya está dada,
está pendiente la calidad de víctimas indirectas para su esposa y sus hijos. Sin embargo, a pesar de que ya hay recomendación, a pesar de que ya hay la calidad de víctima, no se le ha brindado ninguna posibilidad y está 23 años sin sentencia en espera de que se cierre y se presenten las conclusiones inacusatorias y se venga la sentencia. Independientemente de cuál sea el resultado, ya Manuel estaría en beneficio de libertad si hubiera incluso la sentencia estuviera vigente. Lo que se está buscando es por la libertad, la reparación de daños. Y quien sentenció a Manuel llegó a ser el presidente del Tribunal Superior de Justicia, que se acaba de jubilar en el 2023 con 49 años de edad y con 29 años de servicio y tiene una pensión mayor que el presidente de la República y hoy va a contender por el Partido Naranja para ser senador de la República. Es decir, si no podemos cortar los hilos de la impunidad y si en lugar de que aquellos que estuvieron involucrados sean investigados, sancionados y se les premia, la impunidad seguirá constante y se mantendrá a pesar de los discursos. Lamentablemente no le puede beneficiar la amnistía que está ofreciendo el nuevo modelo con el gobierno federal, porque no entra dentro de las hipótesis y por otro lado, el Estado libre y soberano de Querétaro tiene que actuar. ¿Qué estamos pidiendo? Que la Fiscalía General de la República atraiga el caso de tortura, que la PGR, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos atraiga el caso para que se investigue y sancione la tortura por los actos de simulación que tanto le han costado al erario en Querétaro para que la Defensoría de Derechos Humanos llegue a una conclusión que técnicamente significa impunidad. Y por eso seguiremos luchando, Sósimo, y pasando ya, porque queda muy poquito tiempo al tema, si queremos fijar una posición y hacer un llamado al doble estándar y a la doble moral que tiene el gobierno, que tiene la comunidad internacional, sobre todo en el actuar de Israel, que mantiene el genocidio en Gaza, que a pesar de las peticiones de cese de fuego que se han hecho desde la Corte Penal Internacional, desde la Corte Internacional de Justicia, el Consejo de Seguridad que aprobó una resolución donde Estados Unidos se abstuvo y todavía se sigue bombardeando la franja de Gaza porque el objetivo real de Israel es eliminar y sacar del territorio a los palestinos y ocupar todo ese territorio para su gran acción sionista que es su deseo del gran Israel. Y de la misma manera estamos viendo cómo atacó a la embajada de Irán, donde asesinan en un ataque quirúrgico y no hay una condena mundial. El Consejo de Seguridad no se pronuncia y entonces, en uso del artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, Irán decide, eh, en legítima defensa, hacer una retaliación atacando bases militares de Israel y que el escudo, este escudo llamado domo de hierro, fracasa a no ser porque intervino Estados Unidos, intervino Reino Unido, intervino Jordania, que evitaron la entrada de ese ataque. Y aunque ya se le había pedido por parte incluso de Estados Unidos que ahí quedaron las situaciones y que no iba a ir Estados Unidos a apoyar una retaliación de Israel. Sin embargo, eso es lo que declaran, pero por otro lado, Israel acaba de atacar antier, allá en territorio de Irak, Irán y Siria, eh, eh, espacios vinculados a Irán y entonces se espera que haya una situación preocupante. Afortunadamente, los gobiernos de China y Rusia han llamado a la negociación, han llamado a evitar la escalada. Sin embargo, no hay poder humano que evite esta situación que tanto afecta al continente y a la región y vemos cómo eso se concatena con el auspicio que hace el imperio para que Novoa siga envalentonado
en esa situación después de haber atacado el territorio mexicano en la embajada y actuar de cara de lleno en concordancia con el sionismo internacional apoyando a Israel. Vemos que eh, la comunidad internacional le ha dado la espalda al gobierno de Noboa. Sin embargo, el sustento y auspicio de Estados Unidos le mantiene ahí porque están haciendo grandes negocios. Sí, en efecto, Adrián, pues realmente concuerdo en términos generales con lo que has comentado en esta parte de la situación internacional y por asuntos de tiempo, pues un último comentario de Astrid sobre si quiere comentarnos algo al respecto. Bueno, sobre esto creo que Adriana ha dicho ya todo, simplemente hay que estar atentos a lo que está por suceder, ¿no? Porque todo parece ser que va a seguir escalando el conflicto en Medio Oriente. También estaremos atentos a lo que sucede en esta audiencia que se va a llevar en La Haya, en el caso de México y Ecuador, que va a ser el 30 de abril, va a México a tener su audiencia y el 1 de mayo, pues va a ser respectivamente Ecuador, pero no me gustaría también dejar pasar ya aquí dando como una vuelta muy rara aquí en México, el tema de las mujeres de Cuatrán del Río, del penal de Cuatrán del Río en Morelos, porque se acaba ayer o antier, no recuerdo muy bien el día, se acaba de registrar otra muerte de otra interna. Entonces, también tenemos que estar muy atentos a lo que está sucediendo dentro de este penal, porque todas las muertes que han sucedido se han dado de la misma manera y tenemos que estar muy atentos, viendo de cerca qué es lo que está pasando y exigirle a las autoridades que investiguen, porque no puede ser que nuevamente se estén registrando muertes dentro del penal, ¿no? Esta chica que murió, tenía escasos 3 días de haber ingresado al penal, entonces es una situación delicada que no podemos dejar pasar porque se nota a todas luces cómo no hay garantías dentro del penal y cómo se están violentando los derechos humanos de las mujeres que están dentro de este penal, ¿no? Específicamente. Entonces, ese sería mi último comentario, estar atentos a lo que está pasando también en esta parte, en esta situación, Sosima.